¿Qué tal, queridos hermanos? Es un gusto poder saludarles y vamos a compartir juntos unos minutos estudiando la palabra de Dios. Seguimos en el libro de Hechos y ya estamos finalizando el primer viaje misionero de Pablo. En nuestro último estudio dejamos a Pablo en Listra junto con Bernabé, donde apenas pudieron impedir ser adorados como dioses. Había una leyenda en esa región que era muy interesante, era conocida como la leyenda de Filemón y Baucis. Y esa leyenda hablaba acerca de que los dioses, tanto Júpiter como Mercurio, una vez vinieron en forma humana, en forma de mendigos, pidiendo al pueblo en esa región ser ayudados, recibir hospitalidad, recibir cobijo durante la noche para poder descansar. Y ninguno se lo dio, solamente un matrimonio muy viejito. Se llamaban Filemón y su esposa Baucis. Y ellos recibieron a estos visitantes, los ayudaron, les dieron hospedaje, les dieron comida. Y fueron tan bien tratados que ellos le dieron la bendición de que la casa de este matrimonio fuera transformado en un templo. Y que ellos fueran los guardianes de ese templo. Y el pueblo recibió la ira de esos dioses por no recibirlos y fueron destruidos. Obviamente que esto era una leyenda, pero ellos, al ver a Bernabé y a Pablo ejercer ese gran milagro de sanar a un cojo de nacimiento, dijeron: nuevamente los dioses están entre nosotros, como en la leyenda. Están entre nosotros en forma humana y quisieron adorarle. Bernabé y Pablo trataron de impedirlo. Y en medio de todo ese tumulto, lo que se había generado, llegamos al versículo 19 de capítulo 14, que vamos a leer en este momento. Y entonces vemos que aparecen los judíos, los que se oponían al mensaje de Bernabé y de Pablo. Dice allí, Hechos capítulo 14, versículo 19 en adelante: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Obviamente que este pasaje nos habla acerca de la obra de Dios, cómo la obra de Dios continuó, cómo la obra de Dios siguió, no solamente en las ciudades donde Pablo y Bernabé ya habían estado, sino aquí en Listra y en adelante. Podemos ver grandes lecciones de las cuales podemos aprender. Y lo primero que quería rescatar acerca de la obra de Dios es ingredientes, componentes que tiene la obra de Dios. ¿Cómo se forma la obra de Dios? Bueno, la obra de Dios son personas. Ellos querían predicar el evangelio a personas que necesitaban de Cristo. Personas que estaban sumergidas en su pecado, en las supersticiones, como hemos visto anteriormente en este capítulo. Personas que estaban vacías, insatisfechas de su religión, buscando un significado. ¿Cuánto se parece esto a nuestro mundo hoy en día? El corazón del ser humano, a pesar de la tecnología y los avances, no ha cambiado, sigue siendo el mismo y la necesidad sigue siendo la misma. Pero la obra de Dios tiene ingredientes y el primer ingrediente es sufrimiento. No es muy agradable decirlo, pero hay sufrimiento en la obra de Dios. Y Pablo lo experimentó aquí en el versículo 19, donde dice que aquellos judíos que se oponían al mensaje de Pablo, aquellos que habían estado anteriormente
en Antioquía de Pisidia, en Iconio, que ya en Iconio habían tratado de, junto con los gobernantes y junto con los gentiles, apedrearlos, y ellos tuvieron que escapar. Ahora nuevamente llegaron a Listra con el mismo objetivo. Y dice que ellos lograron, dice versículo 19, persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Qué tremendo esto. Cuánto dolor, cuánta desazón, cuánta frustración quizá para Bernabé, que apenas logró escapar, pensando que había sido un fracaso total la misión allí en ese lugar. Pero dice versículo 20 que rodeándolo los discípulos se levantó Pablo y entró en la ciudad. Pero hubo sufrimiento. Podemos ver aquí que fue apedreado. Fue apedreado como quizás en algún momento él recordó cómo Esteban había sido apedreado. Y entonces pensaba por un momento en esto. En la obra del Señor hay adversidad, hay oposición. Y quizá nosotros hemos recibido piedras que en algún momento nos han golpeado, piedras que en algún momento han herido nuestro corazón. Piedras que aquellos que no han querido creer, que han recibido el mensaje, nos han arrojado. Quizá las piedras del rechazo. ¿Cuánto duele el rechazo? Quizá las piedras de la burla, aquellos que nos han tratado de fanáticos, de personas que viven en otro siglo. Las piedras de la descalificación. No, nosotros estamos locos. No, la verdad que nosotros pensamos cosas que no tienen nada que ver con el momento histórico en el que vivimos. Descalificar, ignorantes. Quizá piedras de indiferencia, sin valorar el mensaje que estamos dando. Quizás has recibido esas piedras. Lo más triste de esto es que muchas veces podemos quedar como quedó Pablo al principio, parecer que estamos muertos. No reaccionamos, no nos movemos, quedamos quietos, paralizados. ¿Por qué? Porque ya hemos sido rechazados muchas veces, ya las piedras han hecho su efecto en nosotros. Ya hemos recibido mucha indiferencia y entonces no predicamos más. Lo hemos recibido de nuestros compañeros de trabajo, de estudio, de nuestra familia, de nuestros vecinos. No queremos más. Pero quizás, y creo que una de las piedras que más duelen son cuando esas piedras no son arrojadas por los de afuera, sino que son arrojadas por aquellos que son nuestros hermanos. Y quizás en la obra del Señor, en el servicio, queriendo ser de influencia, queriendo servir al Señor junto a otros. Quizá podemos recibir piedras que tienen que ver con los celos, el sentido de competencia, competir, rivalidad, quizás de cuestionamientos, de prejuicios, de incomprensión de por qué buscamos servir al Señor de tal o cual manera. Y eso va hiriendo, y va paralizando, y va inmovilizando. Qué tremendo lo que sucedió con Pablo, porque Dios resguardó su vida. Dios permitió que él se volviera a levantar. Y pensaba, ¿qué habrá venido a la mente de Pablo mientras él se levantaba? Tal vez él recordó cuando fue su conversión, cuando el Señor Jesucristo mismo lo llamó en medio de aquel viaje que él hacía hacia Damasco. Y quizás recordó las palabras del Señor, que él más adelante las va a registrar, o van a quedar registradas, en Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Y les invito a que lo podamos buscar. Hechos 26, del 16 al 28. Va a decir allí, versículo 16, y es el Señor Jesús el que le habló a Pablo. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y pensaba, quizá hermanos, Dios nos está haciendo este llamado nuevamente a nosotros. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te llamé, para esto te salvé, no solamente para que un día estés en el cielo conmigo, sino para llevar el mensaje del Evangelio, para abrir los ojos de otros, para quitarlos del engaño del enemigo y para que, como dice al final, versículo 18 al final, como dice, para que reciban el perdón de sus pecados y herencia con Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a que las piedras no nos inmovilicen, sino que escuchemos la voz de Dios que nos dice, levántate y ponte sobre tus pies. El sufrimiento, la oposición al querer servir a Dios, al querer predicar a Cristo, va a venir. Y quizás había un sentimiento de fracaso al principio, pero en el versículo 20, nuevamente en Hechos 14, versículo 20, va a decir, pero rodeándole los discípulos, se levantó. Y me encanta pensar que en la obra del Señor no solamente hay sufrimiento, y Dios nos moldea a través del sufrimiento. Hubieron marcas que quedaron en el corazón de Pablo y en su cuerpo. Dice en Gálatas 6:17 que él dice, de ahora en más nadie o ninguno me moleste porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Él llevaba las marcas, las cicatrices de aquel apedreamiento. Pero no solamente hay sufrimiento, como decía, hay satisfacción. Y este es el siguiente ingrediente, satisfacción. Porque dice que le rodearon un grupo de los discípulos. Hubo fruto. Parecía un fracaso, pero hubo fruto. Y entonces dice ahí, versículo 20, le rodearon, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y podemos imaginarnos a Pablo entrando en aquella ciudad, los discípulos tratando de incorporarlo, de sostenerlo, algunos de ellos recibiéndolo en su casa, curando sus heridas, vendándole, alimentándole, dándole descanso, luego de ese tremendo momento que fue su apedreamiento. ¿Saben? Pensaban que quizás, no podemos saber, pero quizás el hogar donde estuvo haya sido el hogar de una mujer judía que vivía con su madre, Eunice, su madre Loida, y que tenían un jovencito en la casa. ¿Recuerdan su nombre? Timoteo. Y quizás en medio de todo esto que sucedió, tal vez el encuentro con Timoteo más cercano. No lo sabemos, no podemos asegurarlo, pero sí sabemos que ellos estuvieron presentes en todo esto que sucedió en Listra. Fueron fruto del testimonio de Pablo. Y me encanta pensar en la satisfacción que Pablo tuvo a pesar del sufrimiento, de que hubo fruto, hubo resultado, hubieron personas que sí creyeron. Y entonces me hace pensar en que quizás él sintió esto, valió la pena. El sufrimiento valió la pena. Hermanos, la tarea que hacemos para el Señor, quizás en medio de angustia, o quizás con el corazón cargado, o incluso cuando a veces parece que es un fracaso total, vale la pena. Quizá el fruto no es inmediato, pero va a venir. Hay una promesa que nos dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Hubo fruto. Segunda de Timoteo capítulo 1, no lo podemos leer todo, pero versículos 4 y 5, Pablo expresa ahí acerca de cómo él recordaba a Timoteo y se llenaba de gozo mientras estaba en la prisión recordando sus lágrimas. ¿Qué lágrimas eran? Quizás la de alguna despedida, dicen algunos comentaristas. Quizás las lágrimas de su conversión, seguramente. O quizás las lágrimas de aquel jovencito que vio a un hombre que por su fe y por el nuevo mensaje que daba, había quedado ensangrentado, amoratado, dolorido, apedreado. Quizás aquellas lágrimas son las que recordaba Pablo, pero le hacían pensar que valió la pena. Hermanos, a pesar de todo, hay satisfacción en el servir
a Cristo. Dice después que ellos viajaron a Derbe. Derbe está a 50 kilómetros al sur de Listra, donde estaban. Y cuando llegan allí, nos relata, no hubo oposición. Dice el versículo 21 que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Dice que en Derbe ellos hacen muchos discípulos. No hubo oposición. Hubo fruto, hubo éxito para el evangelio. Y cuando pensamos en este punto donde ellos ya están en Derbe, ya habían pasado 2 años desde que habían salido de Antioquía. Y habían recorrido ya cerca de 1000 kilómetros. Y entonces ellos consideran que ya era momento de volver. Saben, desde el punto donde ellos estaban de Derbe, ya ahí comienza un corredor entre montañas que eran conocidas como las puertas de Cilicia. En ese entonces era conocida así, las puertas de Cilicia. Era un camino entre montañas que llevaban nada más y nada menos que hacia Tarso. Y desde Tarso ellos podían caminar o podían tomar una embarcación hasta Antioquía y regresar. Era un camino corto, era el camino más fácil. Pero sin embargo, ellos no toman ese camino. Nos dice el versículo 21 al final que ellos regresaron, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, las ciudades donde los habían rechazado tanto, las ciudades donde casi los matan. Ellos se arriesgaron. Y aquí vemos el tercer ingrediente en la obra del Señor, que es necesaria, y es el sacrificio. Ellos estuvieron dispuestos al sacrificio, iban entregados, sabiendo que arriesgaban sus vidas, sabiendo incluso que podían matarlos, pero ellos regresan a las ciudades donde habían estado. ¿Por qué? Bueno, obviamente por amor a los nuevos creyentes. Ellos sabían que aquellos hermanos nuevitos necesitaban de su ayuda, necesitaban que ellos les animaran, les confirmaran, como dice después, el sacrificio. Y nos va a decir entonces este pasaje en qué consistió ese sacrificio. Bueno, arriesgaron su vida, pero también obraron y pasaron quizás días, noches, buscando que crecieran espiritualmente. Y leemos ahí versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es interesante aquí los verbos, ¿no? Porque dice primero que nada confirmándoles en su ánimo. Y esa palabra confirmando ahí directamente quiere decir fortaleciendo, afirmando la fe. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, tenemos un texto que nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ellos pasaron tiempo enseñando la Escritura, animándoles, dándoles crecimiento, conocimiento acerca de Cristo. Y nos podemos imaginar esas largas noches en vela quizá con estos nuevos creyentes, rodeándoles a Pablo y a Bernabé y ellos explicando todas las verdades espirituales que les involucraba a ellos en esta nueva fe, en la fe en Cristo. Pero dice también no solamente confirmándoles, sino exhortándoles, dice allí versículo 22, que permaneciesen en la fe. Y esa palabra exhortándoles habla acerca de invitándoles, llamándoles, animándolos a permanecer. Era una manera de motivarles a través de la palabra de Dios. La exhortación siempre está ligada a la palabra de Dios. Hermanos, qué importante que es esto. Que en el servicio al Señor hagamos el sacrificio de conocer la palabra y de enseñar la palabra. Y de exhortar. Muchas veces exhortar no es algo agradable cuando quizá tenemos que animar a un hermano a comenzar a hacer algo que no está haciendo. O a dejar de hacer algo que está haciendo. Pero es necesario. Pablo se dio cuenta que era necesario exhortarles, animarles, invitarles a permanecer en la fe, a seguir a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos esta gran tarea. Ellos se entregaron, no pensaron en su comodidad. Era más fácil el otro camino, pero no pensaron en sí mismos, pensaron en la necesidad de sus hermanos. Pero sigue allí el versículo 23 en cuanto a los verbos. Luego dice, diciéndoles que era necesaria la persecución, preparando su corazón para lo que venía. Y en versículo 23 va a decir, y constituyeron ancianos. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esa palabra constituyeron habla acerca de
seleccionar, designar hermanos que fueran capaces de alguna manera de dirigir, cuidar a los otros hermanos, hermanos que se habían destacado dentro de la congregación. Pablo lo que estaba haciendo aquí era organizar la iglesia, porque él sabía que necesitaban tener culto, un culto a Cristo periódicamente, que necesitaban estar en comunión, juntos, y que necesitaban crecer en la oración y en la palabra. Porque si no, todo el esfuerzo se iba a desvanecer. Hermanos, nosotros hoy seguimos necesitando lo mismo. Reunirnos, estar juntos, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios juntos, alabar en la comunión del Señor. Y constituyeron a estos hermanos como ancianos. Y dice encomendándoles. Este otro verbo habla acerca de presentar. Habla acerca de ofrecer a Dios como instrumentos. Era la idea de la ofrenda que se le hacía a un dios pagano. La misma palabra, la misma expresión se hablaba de encomendar una ofrenda, presentar una ofrenda. Pero aquí estaban presentando a estos hermanos como instrumentos en las manos de Dios para ser usados para el cuidado y el crecimiento de la iglesia local en cada una de esas ciudades. Y entonces vemos aquí el sacrificio de Pablo. Dice después que, versículo 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, no se nos da muchos detalles de Pergue, dice, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. El regreso, aquí tenemos el relato de aquel regreso. En total ellos caminaron, viajaron cerca de 2.400 kilómetros en aquellos 2 años. Y entonces tenemos, llegando ellos a Antioquía, un ingrediente más, un componente más de la obra de Dios. Y en este caso era y es la sumisión. Ellos dicen que llegaron a la iglesia que les había encomendado. Ellos sabían que había una relación de autoridad de la iglesia sobre ellos. Pablo era el apóstol Pablo, seleccionado, llamado por Dios. Bernabé era el hijo de consolación, referente en la iglesia primitiva. Había entregado todos sus bienes a los pies de los apóstoles para bendición a otros. Pero ellos no tomaron en nada en cuenta su fama. No creyeron que eran algo, sino que al contrario hubo sumisión. Se sometieron a la autoridad de la iglesia, porque ellos sabían, tenemos que ir, tenemos que regresar a los hermanos que nos encomendaron, aquellos hermanos que, como decíamos antes, nos presentaron, nos ofrecieron a Dios para que el Señor nos use. Y entonces vemos aquí un gran ejemplo de sumisión de Pablo, de dependencia, pero también de rendir cuentas, porque dice versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, rindieron cuentas de cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermanos, qué importante que haya sumisión en nuestro corazón hacia las autoridades que Dios ha colocado en la iglesia, que nos sometamos, como dice el Nuevo Testamento, también los unos a los otros, porque tenemos que depender de nuestros hermanos. No hay llaneros solitarios en la obra de Dios y es importante rendir cuentas. Es importante rendir cuentas a alguien. Pablo y Bernabé lo hicieron. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Es una manera de reconocer la autoridad, pero es una manera también de recibir el cuidado de parte de Dios a través de nuestros hermanos. No nos neguemos a esto, porque si no nos estamos negando a la voluntad del Señor. Y por último, el último ingrediente, el último componente de la obra de Dios, y es la sensibilidad. Porque dice versículo 27 y 28 que los hermanos allí en medio de, me imagino, un gozo tremendo, escuchando con atención todo lo que Pablo les iba relatando, Bernabé, como lo que sucedió con Elimas, aquel mago, aquel hombre que había quedado ciego, lo que sucedió en Antioquía, lo que sucedió en Listra, la oposición de los judíos, el apedreamiento, todo eso. Ellos lo escucharon con atención y celebraron
se alegraron, se gozaron de ver cuán grandes cosas había hecho Dios. ¿Pero quién lo hizo? Dios. Porque dice, cuán grandes cosas hizo Dios con ellos, con Pablo y con Bernabé. Ellos eran simplemente instrumentos y ellos eran sensibles a que eran simplemente instrumentos en las manos de Dios, que la gloria es del Señor. Hermanos, somos sensibles en este sentido, que cuando hay buenos resultados, sabemos que eso viene de parte de Dios, que cuando el fruto es evidente, sabemos que es Dios, o nos creemos que nosotros somos algo. Que Dios nos ayude. Y dice después, versículo 28 ya al final, y se quedaron allí mucho tiempo. Dice, con los discípulos. Y ellos fueron sensibles a la necesidad. Había necesidad de parar. Había necesidad de descansar. Y había necesidad de disfrutar. De disfrutar de la comunión con los hermanos. De disfrutar de recibir ellos de la palabra de Dios. El servicio no se trata solamente de dar. La obra de Dios no se trata solamente de dar. Nos hace muy bien también recibir, nutrirnos para después seguir compartiendo. Lecciones que nos deja la obra de Dios. Y lo vimos en el ejemplo que nos deja tanto Pablo como Bernabé. Que realmente esto sea de bendición para nosotros y que nos estimule, nos anime a imitar el andar y la fe de estos hombres. Que Dios les bendiga, hermanos.